bendiga, queridos hermanos. Vamos a abrir las Biblias en Hebreos capítulo 11. Bien, oremos al Señor, que su Santo Espíritu pues abra nuestro entendimiento para que esta palabra sea una semilla que se siembre, que crezca y dé fruto en nuestras vidas. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte nuevamente por el privilegio de poder escuchar tu palabra y solo rogamos que tu buen Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos, Señor, conocerte, conocer tu voluntad, conocer tus mandamientos y que, Señor, por medio de tu gracia también podamos poner en obra todo lo que aquí se nos dice. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene que ver algo que es muy importante en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿sí? Esto es la fe. Y de hecho aquí en Hebreos 11, capítulo 11, verso 6, ¿sí? Nos da un versículo muy contundente, ¿no? Que, si me acompañan leyendo, pues dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí ve? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este es un tema, como le digo, de suma importancia para nosotros, ¿sí? Porque esto nos va a permitir a nosotros tener una buena relación con el Señor, que nuestra vida, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestro servicio, todo sea agradable delante de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir analizando el capítulo 11 de Hebreos, porque aquí el Espíritu Santo nos ha dejado algunos ejemplos de hombres y mujeres que justamente mantuvieron esa vida agradable delante de Dios mediante la fe, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿no? En el versículo 4, nosotros podemos tener una vida agradable delante de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice aquí en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, mire, cuando Abel presenta a Dios un sacrificio, lo presentó en base a lo que Dios mismo había determinado cómo deben ser los sacrificios. Y esto es presentando en sacrificio una oveja. En contraste, en cambio, su hermano Caín fue presentando de ofrendas unas frutas, ¿ya? Y la Biblia nos cuenta que no fue agradable delante de Dios la ofrenda de Caín, pero sí fue en cambio la de Abel. Cuando Abel presenta la ofrenda de sacrificio de una oveja, ¿él qué estaba haciendo? Estaba reconociendo primero que él es un pecador. Estaba reconociendo que él es el que merece estar en ese altar muerto a causa de sus delitos y pecados. Pero ante todo, por la misma fe, él está aceptando que Dios proveyó para él un sacrificio, un sustituto, alguien que muere en su lugar. Y estaba representado en esa oveja. Ese sustituto es Jesucristo. Él creyó en el Señor. Por eso su ofrenda fue agradable delante del Señor. Y alcanzó, como dice aquí, buen testimonio. Queramos entonces nosotros también, hermanos, que nuestro primer acto de fe haya sido ese justamente, haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fuera de Él, nuestra vida no va a ser agradable y no vamos tampoco a ser salvos, ¿sí? Entonces, que no nos equivoquemos en eso, yo estoy seguro que no, porque aquí todos justamente partimos de esa base. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Segundo punto, somos agradables al Señor cuando obedecemos por fe. El versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, otra vez ahí la palabra agradado a Dios. ¿Qué pasó con Enoc? En Génesis 5 nos habla de él apenas unos 2 versículos, pero nos dice suficiente. Que Enoc vivió 365 años y caminó con Dios. Punto, no nos dice más. Caminó con Dios, eso quiere decir que todos los días de su vida, ¿sí? Él se mantuvo en obediencia. En tiempos de Enoc,
el mundo estaba poniéndose bastante mal, ¿no? Por eso vino el diluvio justamente. Y en medio, mire, de una sociedad tan perversa, Enoc se mantuvo caminando con el Señor. Y en Judas nos habla incluso de una profecía que él dio, ¿no? Anunciando que el juicio venía sobre todos los impíos, ¿ya? Entonces, este es otro ejemplo, mire, cuando nosotros caminamos en fe, también obedecemos al Señor. Y quiera usted quisiera Dios que, hermano, nosotros nunca nos apartemos de Él, ¿ya? Siempre nos mantengamos caminando con el Señor y nos conceda a Dios que el día que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, nosotros también, igual que no, seamos traspuestos de este mundo y llevados al cielo. Amén. Tercera cosa, agradamos también al Señor cuando nos preparamos para el juicio. Vamos ahora al versículo 7, Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Cuando él fue advertido del juicio que venía, o sea, del diluvio, él preparó el arca. Entonces nuestra fe también a nosotros nos lleva, ¿sí?, a que nos preparemos en función del juicio que viene próximamente sobre la tierra. O sea, la gran tribulación. ¿Sí? ¿Quién sabe si nosotros estemos vivos para ese tiempo? No sabemos. Pero la cosa es que nosotros debemos prepararnos a nosotros y a nuestra casa, así como lo hizo Noé, para que cuando llegue ese momento en que Dios desate su ira sobre este mundo impío, nosotros estemos al margen del juicio de Dios mediante Jesucristo. ¿Sí? Debemos prepararnos. Cuando nosotros descuidamos, y Jesús lo advirtió, y lo advirtió a su iglesia, en Mateo 24, cuando decía, ay de aquel siervo, sí, que cuando venga su Señor lo encuentre dormido o lo encuentre juntándose con los borrachos. Y es una parábola que el Señor la dejó para sus discípulos. Que no sea que, a pesar de conocer al Señor y ser discípulos de Él, nosotros nos encontremos durmiendo, nuestra fe haya decaído y que cuando venga el Señor más bien nos sorprenda. Entonces, mire, son advertencias, hermanos, nunca decaiga nuestra fe y nuestra firmeza en el Señor. Preparémonos para la segunda venida de Cristo y caminemos en función de eso. Cuarta cosa, agradamos a Dios cuando aceptamos sus promesas. Y el ejemplo que nos pone es a Abraham, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel, que no había prometido. Ahora, hay casos en los que Dios le va a hablar a usted, ¿sí? Y le va a dar una promesa y le va a decir claramente algo que Dios va a hacer, ¿sí? Esperamos que como nosotros andamos en comunión con Dios, Él cualquier momento también nos conceda la gracia de hablarnos. ¿Qué va a hacer usted si Dios le va a hablar? ¿Sí? ¿Va a aceptar esa promesa? O quizás por la duda no va a aceptar. Abraham y Sara aceptaron, hermanos. Ellos eran viejitos, ya casi Abraham de 100 años y Sara de 90, cuando el Señor le dijo, el próximo año van a tener un hijo. ¿Ya? Dice en Romanos capítulo 4 que Abraham contra toda esperanza creyó y volvió a tener esperanza, ¿no? Es decir, ya cuando todo, o sea, viejitos, ¿no es cierto? Ya a esa edad no se tiene hijos, ya ellos, humanamente hablando, no podían tener esperanza, pero dice que Abraham tuvo esperanza con Sara. Ellos no dudaron de la debilidad digamos, del poder de Dios, viendo la debilidad de sus cuerpos, y recibieron vida otra vez, recibieron fortaleza para poder tener hijos y también para poder criar a esa edad.
aceptaron la promesa, vieron el milagro de Dios y gracias a esa fe, ¿no?, y a esa descendencia, pues vino nuestro Señor también. ¿Qué va a hacer usted cuando Dios lo hable? ¿Va a aceptar también las promesas del Señor o no? Esa es la gran pregunta. Acepte y camine por fe cuando Dios le habla. Ahora quiero otro quinto o sexto punto, no sé cuánto vamos. Agradamos al Señor cuando también tenemos fe a pesar que Dios no nos hable. ¿Y a qué me refiero a eso? Mire, ahí le quiero poner de ejemplo a Job. ¿Sí? En un buen momento Dios quiso probar a este hombre. No le dijo nada, no le habló nada, no le explicó nada, simplemente le comenzó a probar. Perdió Job sus 10 hijos, ¿sí? Perdió todos sus bienes, era un hombre muy rico, perdió todo, perdió a sus criados, perdió su honra, ¿no? Porque la gente le comenzó a decir, a señalar con el dedo, diciendo, tú te vienen estas calamidades porque eres un pecador, ¿no? Es decir, bueno, le vino todas esas cosas. ¿Y Dios? Me pregunto yo. ¿Y Dios? ¿Le habló a Job? ¿Le dio explicaciones? No le dio ninguna explicación. Pero Job mantuvo su fe. En Santiago se lo pone él como ejemplo. Y dice que tengamos por bienaventurados a los que sufren, como Job. Y dice, miren, y a los que sufren y tienen paciencia, ¿no? Y nos dice, y miren cuál fue el fin del Señor. Y dice, es que claro, Job mantuvo su fe y él dijo, a pesar de que Dios él no sabía por qué le vino todas estas cosas. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. O sea, él mantuvo su fe y decía, algún día Dios se va a manifestar. Y un día estaré con él y bueno, las cosas cambiarán. Y así sucedió. Así sucedió. Después de un tiempo Dios se le presentó finalmente y quitó su prueba, lo levantó, le devolvió la salud, tuvo otros hijos, le devolvió al doble sus riquezas y restituyó su buen nombre. Hay hermanos aquí que quizás estén pasando como Job, enfermedades o tribulaciones, y Dios no les haya todavía hablado o contestado. Pero yo quiero decirle, mantenga su fe. Mantenga su fe. A la final Dios será muy misericordioso, ¿sí? Y déjeme decirle que las personas, sobre todo, que están pasando por esa situación, usted tiene doble premio, así como Job. Porque llevan doble mérito. Porque hay personas que sin sufrir servimos al Señor. Pero hay otros que sufriendo sirven al Señor. ¿Sí me hago entender? Por eso tienen doble mérito y doble premio. ¿Ya? Que hay personas, ¿no?, que servimos al Señor con toda nuestra salud íntegra. No tenemos pretexto para no servir al Señor. No podemos decir no puedo salir porque me duele la cabeza, lo que sea. Pero hay otros que a pesar de la salud quebrantada, que bien podrían decir no puedo, salen a predicar. Por eso van a tener doble premio. ¿Sí? Díganme, ¿no es cierto? Porque por fe las cosas funcionan con fe. ¿Ya? Bueno, agrademos al Señor entonces caminando por fe a pesar de cualquier situación. Otro asunto, miren, verso 13, Hebreos 11:13, ¿qué dice? Mire, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Aquí hay otro aspecto diferente a los que estamos hablando, que también se agrada a Dios cuando nosotros caminamos por fe en las promesas que nunca vamos a verlas en nuestra vida, sino de aquellas promesas que las vamos a recibir cuando ya lleguemos a la presencia de Dios. Como es el caso aquí, mire, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿cuáles son aquellas promesas que vamos a recibir en el cielo y no aquí en la tierra? Jesús lo dijo, hacer tesoros en el cielo. Cuando somos generosos, estamos haciendo tesoros en el cielo. Estamos entregando hoy nuestra ofrenda, nuestros diezmos con generosidad. Y quizás no vamos a ver aquí una recompensa material. Puede ser, pero yo estoy seguro que allá en el cielo el Señor sí nos va a tener una recompensa por toda la generosidad que hagamos. Promesas de la vida eterna, promesas del cielo nuevo y tierra nueva, todas esas cosas, el galardón que nos habla que nos dará el Señor en el juicio del creyente, ¿no? Por esos galardones hoy servimos con fe
Aquí en la tierra no vamos a verlos, pero allá sí. Eso también es vivir agradándole al Señor. Bueno, otro aspecto más. Aquí vamos a saltarnos hasta el versículo 35. Agradamos al Señor también, ¿sí? Cuando renunciamos a cosas, ¿sí? A cosas que podríamos decir son derechos nuestros para esperar una mejor resurrección. Leamos, Hebreos 11, verso 36. Dice así, verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué le parece esa actitud de fe? Pudiendo quizás ser rescatados de la persecución, dice que prefirieron no ser rescatados, porque tenían la fe de que recibirán una mejor resurrección. ¿Cuál es el ejemplo? Pablo. Cuando Pablo ya estaba, Pablo estaba predicando, ya se había ido en algunos viajes misioneros, pero llegó un momento en el que le iban a él apresar, ¿sí? Con fines de eliminarlo, ¿ya? Entonces, el profeta Agabo incluso le dijo: Pablo, te esperan prisiones. Si vas a Jerusalén, sepas que allí te van a amarrar, te van a llevar preso. Pablo dijo: yo estoy dispuesto, no solo a eso, sino a dar mi vida por Cristo. Y él decidió ir. ¿Por qué? Porque Pablo le faltaba dar testimonio a alguien. Y no se iba a ir de esta vida sin dar testimonio. Pablo ya había predicado por medio mundo, ¿verán? Ya había predicado por medio mundo y había predicado a mucha gente. Pero faltaba alguien en especial. ¿Sabe quién era? El emperador César, Nerón César. La cabeza más malvada que tuvo el imperio romano. Perseguidor de los cristianos. A él había que darle testimonio también. Así que él ofreció su vida, porque era la única manera de llegar a la cúpula, ¿no? Y dar testimonio. Y es así. Fue a Jerusalén, lo tomaron preso los judíos, lo enjuiciaron, lo mandaron con los romanos, acusándolo de sedicioso. ¿Y sabe lo que dijo Pablo? Mientras lo estaban juzgando ahí ciertas autoridades, dijo: yo apelo a César. Bueno, le dijeron: has apelado a César irás. Finalmente Pablo fue llevado a Roma preso y ahí fue ejecutado. La tradición cuenta que le cortaron la cabeza, pero dio testimonio. Entonces, a eso se refiere aquí, mire, o sea, ese nivel de fe, ¿no? No sé si hemos llegado o seremos capaces de llegar. Que pueda llegar el momento en que no aceptemos el rescate, dice, a fin de obtener mejor resurrección. O sea, de dar nuestra vida, así como siguiendo también el ejemplo de Jesucristo. Él también dijo, ¿se acuerdan? Ya han leído, ¿no es cierto? Cuando le tomaron preso, dijo: yo puedo pedir a Dios, a mi Padre, que mande 12 legiones de ángeles y me salven de los que venían a tomarlo preso. Pero él no decidió, él decidió entregar su vida por nosotros. Ejemplos tenemos, mire, o sea, llegar a ese nivel será tremendo, ¿no? Pero, bueno, no sé si lleguemos nosotros, pero por si acaso, ¿no? Habrá mejor resurrección. Terminamos entonces leyendo, ¿no? Verso 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Termino entonces el mensaje, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, empezábamos diciendo. Y hemos visto aquí casos, ¿no? Que nuestra fe empieza por aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Que debemos mantenernos luego de eso, obedientes a Dios todos los días de nuestra vida. No hay un momento para tomar vacaciones y decir, por este mesito voy a estar en el mundo. Seamos firmes para que también un día seamos traspuestos de esta tierra y llevados al cielo.
Aceptemos las promesas que Dios nos dé. Si en el camino nos concede darnos Dios una promesa, como Abraham y a Sara, agarrémosle porque el milagro vendrá y dependerá también de que nosotros lo tomemos por fe. Y si Dios no nos habla como a Job, no importa, sigamos creyendo en el Señor, en su persona, que Él es muy misericordioso y que a la final Dios se manifestará y nos dará el doble de premio incluso. En fin, cualquiera que sea el caso, mis hermanos, solamente mantengamos nuestra fe en obediencia al Señor. Oremos, pongámonos de pie un momentito. Querido Dios y Padre Celestial, he aquí nuestra vida, Señor, y delante de nosotros está tu santa palabra, para que nosotros corramos con fe y con paciencia, cumpliendo con tus mandamientos y el llamado que nos haces de servirte. Juntos aquí todos hacemos ese pacto de que vamos a caminar así, acorde a tu palabra, Señor, por fe. Bendice, Señor, a este pueblo, bendice a tus siervos y a tus siervas que se han comprometido también en servirte y que han puesto su mirada en el cielo y en el galardón, Señor, para que tú, Padre Santo, sigas también usando sus vidas, respaldando, Señor, cada ministerio. Querido Dios, te damos las gracias también por tu fidelidad, porque sabemos que aquello que tú nos has prometido se cumplirá un día. En el nombre precioso de Jesús. Amén.